Saludos a todos. Sean todos bienvenidos a otra sección de otro episodio de 7 temas. Esta semana tengo a Emilia Díaz. Feliz de tenerte, Emilia. De verdad que me honra tener tu presencia porque yo sé que tú eres una persona que siempre, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, siempre ha buscado como tu felicidad, lo que te gusta hacer y has logrado conectarlo y aceptarte a ti misma en muchos ámbitos de la vida. Yo quisiera, Emilia, iniciar con tu historia, de dónde tú vienes, cómo tus padres, no sé, cómo se manejaba tu hogar en términos, porque yo siento que tú te aceptas, no sé si llegaste full a aceptarte a ti misma, pero yo siento que sí. Entonces quisiera saber tu historia y para que la gente vea cómo se puede quizás aceptar o mejorar en su camino. Entonces, un poquito para que la gente sepa de ti. Claro. Bueno, primero darte las gracias por tenerme aquí. Para mí la honra es mía. Y también que tú estés creando un espacio donde este tipo de intercambio se puedan dar para un público que realmente lo necesita. No solamente en momentos de nuestra vida cotidiana, pero también en estos momentos que han ido surgiendo a través de esta pandemia que realmente ha venido a enseñarnos tanto. Claro. Entonces también te agradezco a ti por eso y por tenerme aquí. Siempre. Para contarte un poquito de cómo ha sido mi proceso de crianza. Yo vengo, bueno, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña y yo me fui a vivir con mi mamá. Siempre tuve mucho contacto con mi papá, pero en general, aunque con sus dificultades en el través del proceso como una hija de padres divorciados, cargamos a veces una mochila emocional que no nos pertenece. Pero entiendo que esa mochila emocional todo el mundo la carga en diferentes aspectos de la vida. Entonces, esa fue la que me tocó a mí. A través de los años, obviamente, en diferentes cosas, hay veces que yo proyectaba cosas que me sucedían en mi vida, simplemente por venir de ese lugar. Pero entiendo que esa ha sido mi enseñanza. Entonces, es algo muy bonito que yo venga de ese lugar. Hay que ser agradecido por venir de ahí. Luego de eso, para cambiarte un poquito el enfoque, yo estudié, me gradué del colegio, fui a la universidad y antes de ir a la universidad, de tomarme la decisión de elegir una carrera que realmente me gustaba, yo tomé la decisión de irme a vivir a Asia. Ok. Por unos meses. Entonces, yo estuve viviendo en Asia por aproximadamente 8 meses, en Tailandia, en Camboya y en Vietnam. Yo me fui con una amiga. Yo no era muy cercana con ella en ese momento, que también hizo todo el proceso muy interesante, porque nos convirtió en una hermandad después de eso, pero nos fuimos a hacer servicio comunitario, a servir, a trabajar para gente que en ese momento estaba más necesitada, etc. Cuando llegué allá fue un camino súper lindo, un poco fuerte porque se veía una realidad muy diferente a la que yo solía vivir cuando yo estaba aquí en Santo Domingo, viviendo en la ciudad, sin ningún tipo de dificultad. Claro. Y recuerdo que cuando yo llegué, se dieron muchas cosas en ese camino, pero me acuerdo que cuando yo llegué a vivir en Vietnam, yo comencé a trabajar en diferentes lugares, como dando clases de inglés, y comencé a meterme mucho como en la cultura real. Yo vivía en un lugar que se llamaba el Distrito 7. El Distrito 7 era un lugar que era bastante de barrio realmente. Claro. Y yo me mezclaba mucho con todo el mundo que fluía ahí, o sea, con la vida cotidiana del vietnamita. Ahí yo me comencé a dar cuenta de todas las secuelas que Vietnam tenía y cargaba a nivel emocional, social y físico de lo que había dejado la guerra. Okay. Y en ese momento fue que yo entendí cuál era el propósito de mi viaje. El propósito de mi viaje era que yo quería servir a los demás. Yo no inicié mi propósito con eso. Yo inicié porque yo quería viajar y conocer. Pero llegué a la conclusión al final del viaje que lo que yo quería hacer en mi vida era servir a los demás. No importa si era en psicología o si era haciendo lo que fuese, pero yo quería en mi día a día hacer eso. Tratar de darle a lo demás. O sea, de que lo que fuese, como fuese. Si era dándole
un cariño o si era dándole una palabra de aliento, lo que fuese. Pero eso era lo que yo quería. Regresé a Santo Domingo y tuve un proceso fuertísimo de adaptación, donde sufrí hasta una depresión porque yo estaba tan como cuando te meten en una lavadora, que te mueven y remueven y remueven y después te sueltan. Ajá. Así yo estaba. Entonces eso viene con secuelas de cosas que, como por ejemplo una depresión o ansiedad, que te hacen crecer. Uno primero tiene que pasar por un punto en su vida para poder llegar a donde uno está. Claro. Y después viene otra cosa y tú continúas. Claro. Entonces, eso a mí me pasó con eso. De esa depresión salió algo lindísimo, que fue mi proyecto actual de equinoterapia. Porque recuerdo que cuando yo regresé, yo comencé a buscar, a conectarme otra vez con los caballos. Yo tenía desde que yo tenía uso de razón, como de los 3 años, que yo montaba a caballo. Y ya así, de forma como que en clase y estructurada, organizada, como desde los 5 o 6 años. Yo estaba en clase hasta que yo me gradué del colegio. Ok. Lo dejé en el momento que me fui del viaje. Y cuando llegué aquí, comencé a montar, pero de una forma diferente. Comencé a montar como en paseos, conectando con los caballos, como que no lo hacía de una forma tan estructurada, no lo tomaba como una disciplina, Claro. porque en ese momento no era una disciplina lo que yo necesitaba. Ok. Yo necesitaba como un proceso de sanación. Y me di cuenta que mientras más yo iba a los caballos, yo me sentía mejor a nivel emocional y también a nivel físico. Yo dije, no, espérate, porque es que aquí tiene que haber algo. No puede ser que esto se quede allí, que yo me monté en un caballo y que ya, aquí hay algo que este animal me está dando, que me está haciendo sentir una mujer poderosa. Claro. Me está convirtiendo un poquito más en lo que yo quiero ser, como que me está sanando. Claro. Y ahí yo comencé, fui para Google, me entré en Google, comencé a escribir equinoterapia, caballos, terapia, o sea, a buscar información. Hasta que di con la institución donde yo hice mi certificación. Ok. ¿Qué pasa? En ese momento yo no estaba segura que yo quería estudiar todavía. Si era derecho, como para ayudar en ese ámbito, o si yo quería estudiar psicología, yo no estaba segura. Yo me terminé de tomar un año sabático y después yo inicié con la psicología. Y fue lo que mejor que me pudo haber pasado, que yo me tomara ese espacio y ese tiempo para mí. ¿Tú recomiendas Porque eso, Emilia? 100%. ¿Se recomienda a que la gente se dé...? Yo creo que todas las personas que salen del colegio deberían de tomarse un tiempo para ellos. Muchas veces, como padres, yo soy madre. Okay. Y con certeza, viéndolo desde este punto de mi vida, porque lo hice, eso yo quisiera que mi hija tuviese la oportunidad de hacerlo. Porque es que yo entiendo que un niño de 17, 18 años no tiene que saber lo que quiere hacer. Claro. O sea, la gente más exitosa en el mundo no sabía lo que quería hacer. Claro. Y simplemente fue. Entonces, eso es algo súper poderoso, que tú trates de en búsqueda de tu camino. Claro. Solamente con estar en búsqueda de tu camino, ya tú estás haciendo algo importante. Claro. Porque tú estás sanando. Y cuando tú estás sanando el mundo. Claro. Entonces, eso es algo lindísimo. Lo recomiendo. Se lo recomiendo a todos los padres de todos los niños. Manden a sus muchachos. Si no pueden mandarlo, que ese era otro tema del que yo iba a hablar. Cuando yo me fui a Asia, después que yo llegué, yo me di cuenta que yo no me tenía que ir a Asia. Esa circunstancia se dio de esa forma y yo tomé el aprendizaje que yo necesitaba de ahí. Pero yo me pude haber ido para Montecristi. Claro. Yo me pude haber ido para la frontera. Claro. Yo me pude haber ido a Haití, claro, que tanto lo necesita. Yo me pude haber ido a cualquier lugar. ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Entonces, no hay que irse lejos. Tú puedes crear, o sea, tú puedes crear esa motivación en ti de cualquier forma. Les recomiendo a los padres que le den esa oportunidad a sus hijos. Emi, y yo, algo importante que tú dijiste, quisiera tocarlo. Claro. Tú dijiste que la depresión te llevó quizá a entender tu proyecto y lo que tú querías. Claro, mira, ese momento que yo pasé, un momento, no quiero decir difícil, pero fue una experiencia de crecimiento para mí. Porque a todo el mundo le pasa un momento en su vida. No fue que yo tenía una depresión, que wow, yo estaba muy mal, pero yo sí siento que fue una oportunidad
y que yo elegí eso, ¿qué pasa? El aprendizaje y crecer es una elección. O por lo menos para mi punto de vista lo es. Porque, por ejemplo, a mí me habían mandado muchísimo tipo de cosas, experiencias en mi vida, y yo no las había elegido, yo no había elegido ese camino. Okay. Entonces yo creo que es una decisión consciente. Lo que tú quieres hacer de tus circunstancias es tu responsabilidad. O sea, que tú tomas la decisión, tú como ser humano, a todo lo que nos están viendo, tienes la capacidad de tomar la decisión de aprender de sus circunstancias negativas y salir hacia adelante. Claro que sí, yo pienso que sí. Yo creo que ahí entra un punto muy importante, que es en el que yo he estado trabajando, o por lo menos en el que quiero seguir mi camino, y es tu nivel de conciencia. Okay. Tu nivel de estar consciente en todo lo que tú hagas y estar en el presente. Yo creo que solo así se llega a eso, porque es, por ejemplo, tú no le puedes pedir a una persona que no esté aware de lo que está viviendo, que no esté en contacto con lo que le está pasando, que aprenda de eso. Eso sería injusto. También sería injusto tratar de forzar a una persona que llegue ahí. Cada quien tiene su camino y la vida se ocupa de que suceda de forma orgánica y natural. Y una pregunta, Emi. Escucho en tu historia también que tú te vas fuera, obviamente, muy lejos de aquí. Sí. Me imagino que costumbres totalmente diferentes, pero a nivel social también entiendo que una cultura totalmente diferente. Sí. Tú regresas, entiendo que hay un choque, como tú dices, que te metieron ahí y tú como que... Un choque como cultural. una lavadora, creo que fue que tú dijiste, que Sí. te metieron ahí y te dieron vuelta. ¿Cómo? Porque hay muchas personas que... Me pasó a mí también, pero no al nivel tuyo, me imagino, porque yo me fui a Estados Unidos, quizás es una cultura que de una manera u otra nosotros adquirimos por default. Pero yo sentí cuando yo vine, por ejemplo, como que hay cosas que yo quisiera que aquí se entendieran que no se entienden. Y es normal, cada país tiene su cultura. Pero hay gente, a mí también me pasó por un momentico, pero hay personas que le dan muy duro eso. Que llegan aquí y ven que, por ejemplo, el juzgar en esos países a lo mejor... Lo digo porque tú tienes un proyecto que, para que la gente sepa, es prácticamente pionera, Emilia, en lo que hace. Y entiendo que en un país como este, donde hay quizá una presión de la sociedad, donde tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser doctor. ¿Cómo fue para Emilia adaptar ese conocimiento y hasta cierto punto tu proyecto a un país donde si tú no eres doctor la gente dice que tú no vas a hacer nada? Si tú no eres... Yo tengo un amigo que estudió algo que tiene que ver con los biología del océano, algo así. Y la gente a su alrededor le dice, mira, tú no vas a hacer nada en tu vida. O sea, eso no funciona. Tú no vas a ganar aquí. ni un centavo. Tú no vas a ganar ni un peso. La abundancia no está ahí. Ok. El Exactamente. dinero no está ahí tampoco. Entonces, ¿cómo tú manejaste eso? Mira, realmente no es algo que yo manejé, es algo que yo todavía estoy manejando y probablemente esté manejando por el resto de mi vida. Porque yo soy joven, inicié este proyecto ahora que, como tú bien dijiste, soy una de las primeras en el país que se da a conocer en este tipo de terapia. Y yo estoy pensando a largo plazo. Esto es un legado. O sea, yo quiero que mañana, si esto no se da a conocer como yo quisiera en este plano de mi vida, que alguien más pueda continuar con mi proyecto. O sea, yo creo que cuando tú tienes una visión no se puede ser egoísta. Porque eso es lo que causa el fracaso de tu visión. Yo creo que es muy importante que la gente que quiera, en vez de tú echarle a un lado por tal vez porque, este es mi proyecto. No es tuyo, es un proyecto de la vida. Es un proyecto, tú solamente eres un canal para que esto haya iniciado de esa forma. ¿Tú entiendes lo que te digo? Claro. Entonces, así que yo me siento con mi proyecto. Yo siento que mi proyecto, aunque fue algo que yo creé porque nació de una experiencia mía, no es mío, sino es de todo el mundo que participe. Entonces, yo creo que ahí es que está, o por lo menos así que yo lo quiero ver. Okay. Yo siento que yo le puedo dar mucho a la gente y que la gente puede absorberlo y puede transformarlo en lo que ellos quieran. Y, óyeme, al final del día, cuando tú tienes más de una gente en un proyecto, y a mí se me pegan o sea, es una cosa increíble. O sea, en mi proyecto de quinoterapia, la gente se me pega. O sea, llegan voluntarios de un sitio, después de otro. Yo digo, Dios mío. Yo terminé haciéndote incluso un video en cuando tú empezaste más Exacto. atrás. O sea, y no fue que Emilia me contactó, fue que me surgió también. O sea, es verdad Exacto. Lo que tú dices. Entonces se me pega y es como que de esa viene gente
que hace algo y que aprende. Yo estoy segura que tú algo aprendiste de ese día. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, viene otra gente que tiene otra visión y aprende de eso. Entonces está la gente que se queda. Claro. Porque también lo siente como visión de ellos. Entonces ahí es que tú quieres como trabajarlo. Porque tú dices, contrale, aquí hay potencial. Mañana yo no estoy. Esto no me pertenece a mí. Esto es de la vida. Ellos tienen que tirar para adelante si yo no estoy aquí. Claro. Entonces cuando tú comienzas a ver el proyecto de esa perspectiva, eso es emprender. Eso es emprender. Para mí. Ok. En un sentido. O sea, hay formas de emprender en muchos ámbitos. Lo que yo quería iniciar hablando era como la importancia de emprender a nivel personal. Okay. Porque eso alinea todas las formas de emprendimiento de tu vida. Claro. O por lo menos es lo que yo he podido percibir. Ok. Emi, ¿y cómo tú manejas, por si se le puede dar pautas a los que no ven? Yo soy una persona y vengo y te digo, Emi, eso no sirve para nada. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú manejas tus emociones? ¿Tú te vas con la gente y le dices de todo? ¿O tú te calmas? ¿Cómo tú lo manejas para que la gente pueda entender cómo pueden manejar esas situaciones también? Mira, yo creo que, para decirte la verdad, depende de la persona. Okay. Yo soy una persona que siento mucho. Entonces, si una persona viene y me aborda de esa forma, depende del concepto que yo creo que le puedas entender. La linda labor que se hace en el centro, yo lo hago diferente. Entonces, por ejemplo, si una persona que es muy científica y teórica, yo le digo, ay, me das tu email, te quiero mandar un artículo. Me manda un artículo. Si yo siento que es una persona muy emocional, yo le digo, mira, por ejemplo, tal vez que tiene a un hijo o una hija con algún tipo de dificultad del desarrollo, yo digo, mira, nosotros tenemos, obviamente, siempre guardando la ética. Nosotros tenemos un paciente que se rehabilitó de tal y tal forma, que sé yo qué. Y le explicamos, la equinoterapia no te va a hacer un daño, jamás, ¿entiendes? O sea, me trato de ir por ese lado. Hay mucha gente que viene con muchísimas preguntas y que realmente piensa que no funciona, pero hay que irse a lo muy básico. La razón por la cual la equinoterapia funciona tan bien es porque el caballo y el ser humano están hechos el uno para el otro. El caballo está creado para poder transportarte, para poder llevarte de un lugar a otro, de los siglos de los siglos de los siglos. Sí, es cierto. O sea, de hace todos los años del mundo. Entonces, fue hasta lo que nos ayudó en la guerra, en el momento de guerra, ¿tú entiendes? Claro. Era nuestro motor. Claro. Entonces, hay una conexión ya, a nivel inclusive físico ya, de la forma en que el lomo tiene el caballo, para que la persona pueda caber perfectamente en ese espacio, que ya es una cosa física. Entonces se sabe que hay una conexión, y eso depende de lo que tú le quieras dar. ¿Tú entiendes? Esto es un nicho, es algo pequeño y puede convertirse en muchas cosas. Claro. Pero es algo que yo creo que por lo menos a la mayoría de gente que yo veo, que ahora mismo son niños y adolescentes, les brinda una conexión con su parte humana, que siento que en estos momentos nos hace mucha falta. Pero no te estoy hablando de estos momentos tema pandemia, no. Te estoy hablando desde antes de eso. O sea, creo que hay una importancia muy grande en buscar un balance entre nuestra parte social y tecnológica y nuestro balance entre la parte de nuestra naturaleza y conectar como ser humano. Entonces, yo entiendo que debe de existir una simbiosis entre esas dos cosas. Aunque sean dos cosas diferentes, deben de coexistir, deben de estar en un mismo lugar, porque es lo que nos lleva, o sea, la tecnología y todas estas cosas, estos constructos sociales y estas normas que hemos creado nosotros los seres humanos, están ahí y no la podemos ignorar. Pero hay que encontrar un balance entre ambas, sin olvidarnos que nosotros somos de dónde venimos, nuestras raíces. No, excelente. Este fue el primer tema, señor, y es lunes. Tenemos a Emilia durante los 7 días de la semana. Ya ustedes escucharon el poder que tiene Emilia de dar ideas y de dar su experiencia para todos ustedes que nos ven. Agregarle a todo lo que hablamos el día de hoy, que como dice Emilia, muchas personas quizá allá afuera tienen que están empezando como Emilia, que empezó pero se fue fuera primero. Todos ustedes que quieren empezar algo a corta edad, recuerden que, como dice Emilia, no sabemos
a tan temprana edad que queremos. Entonces, para todos ustedes, realmente, decirles que hay gente a los 40 años que no sabe lo que quiere, a los 50 años todavía no sabe lo que quiere, y a los 60 de repente explota y logra algo grande. Entonces, no se desanimen. Como bien dice Emilia, no es una cuestión de edad, es una cuestión de conocimiento. Todavía ella sigue creciendo en su ámbito personal y su ámbito de negocio también. Así que gracias, Emilia, por el día de hoy. A ustedes recordarles que este podcast está por Spotify a las 6 de la mañana y por YouTube todos los días a la 1 p.m. para que quiera ver los videos. Y seguimos con Emilia, denle follow, Emilia Díaz Vega. Sí. ¿Y Equinoterapia RD o Equinoterapia? Equinoterapia EDV, como mi nombre. Ok, porque soy yo que lo represento. Equinoterapia EDV, ya lo vieron. Así que seguimos el día de mañana y gracias por la sintonía.